Desde el 2019, cuando vi por primera vez el final eliminado de Toy Story 4, supe que ese final no corresponde a la versión final de la película, por el diálogo y la intención de escena que se puede contemplar aquí de Woody y Betty, y sobre todo porque ella tiene su vestido en el final de la película, por lo que durante toda la película ella tendría su vestido. Un tiempo después noté que el vestido que se puede observar ahí es diferente a su vestido rosa de pastora. Supuse que como era un storyboard, simplemente improvisaron con un vestido diferente para hacer rápida esta animación. Tiempo después, cuando en el libro del arte de Toy Story 4, observé que hay varios dibujos a color de ella usando ese mismo vestido, al principio no le di importancia y pensé que como estaban modelando nuevas dimensiones de su cuerpo, simplemente se les hizo fácil ponerle otro vestido. Pero poco a poco me empezó a llamar la atención ese detalle, hasta que hace poco, gracias a uno de mis grandes suscriptores, pude conocer un video que estaba en YouTube desde el 2019, donde recopilan varios momentos de la creación de la película. En un momento se puede observar una animación de ella usando ese mismo vestido, por lo que todo apunta que en una versión de la película ella tendría un cambio de ropa, que sería este vestido. Y se puede observar que en esa animación tiene la fecha de agosto de 2015, al mismo tiempo que ocurrió la D23 de ese año, donde apareció John Lasseter hablando de la película, diciendo que él sería el director y que sería una comedia romántica protagonizada por Woody y Bo Peep. Se trata de la segunda versión de Toy Story 4, que estaba siendo escrita por Rashida Jones y Will McCormack, del 2014 al 2016. Una vez que se decidió que en esta segunda versión de la película, Betty iba a tener un nuevo atuendo, se empezó a trabajar gracias a la artista Daniela Strigleva varias propuestas de cuál sería ese nuevo vestuario antes de decidir cuál sería la versión final. En todos estos vestidos que estaba diseñando la artista Daniela Strigleva, se puede observar tal y como ella lo describe en su cuenta de Instagram, estaban siendo inspirados por el antiguo romanticismo francés pastoral del siglo XVIII y siglo XIX, donde en varios diseños predominan las telas de seda y los moños y cintas de colores. Ella publicó también unos dibujos de enero de 2015, donde se puede ver que su vestuario de pastora original es casi lo mismo, solo que tiene un listón y moño de color azul. Se puede observar que al parecer en esta segunda versión de la película, el reencuentro de Woody y Betty se iba a dar en la tienda de antigüedades, donde él observa que ella está junto a otras muñecas de porcelana. Finalmente, el que fue el vestido elegido se trata de este, que según la descripción de ella tiene una simbología. Las flores que se observan en su nueva falda son unas flores de no me olvides, que simbolizan su relación con Woody. Las margaritas de campo que hay en su nuevo sombrero es para recordar su humilde origen en la lámpara de Molly. Y según ella menciona, era importante preservar la icónica paleta de colores rosa y azul, pero aquí el color rosa tiene a adaptarse a un tono más durazno. Y sobre todo tiene unos matices de color que hace que se adapta al mundo del coleccionismo de figuras de porcelana antiguos. Este nuevo vestuario de ella se adaptaba perfectamente a la historia, que era una historia de amor de Woody y Betty, con ese vestido que refleja al antiguo romanticismo pastoral para reflejar esas historias que se pueden contar de hace siglos o varios cuadros y pinturas de esa época. Es interesante señalar que para los tiempos modernos que se estaban viviendo en 2019, iba a resultar muy atractiva comercialmente hablando Betty con un nuevo atuendo de heroína de acción. Sin embargo, 2 años antes, que se suponía era el estreno original de la película, ya estaba bastante fuerte mediáticamente el tema del empoderamiento femenino. Y aún así la película que iba a dirigir John Lasseter iba a estar bastante apartada de este tema, y el nuevo vestuario de ella
seguiría siendo un vestido antiguo de época, mostrando un total desinterés hacia querer hacerla una heroína de acción para que fuera atractiva comercialmente hablando. Incluso no importando si a lo mejor ella al presentarse con un vestido antiguo, más largo, etc., no resultara tan atractiva comercialmente. Simplemente quisieron contar esta historia y la estaban desarrollando.